Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, con el capítulo 8. Estamos con el versículo hoy 17. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Serayas era secretario. Bueno, aquí nosotros estábamos hablando de la organización del reino de David. Ayer, la importante de Joab, que era el comandante del ejército. Sabá, Sebaot, organización, incluso Dios de los ejércitos. Upeisha, lleva, Yarecohaya Peñan de Yaraño organiza Haisha. Es interesante, decíamos que de cierta manera es religiosa la situación, es política por otra parte, y también es ideológica. Porque si Dios se organiza y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, quiere decir que ñande ñaño organizana. O si no, ñande huila ñande netando y como hay el cielo en la tierra. Ñande ya veruana el cielo en la tierra, pero peana ya ñaño organizada, ya poponar las cosas como tienen que ser. La K uno ya ponte la olla, posee estilo caudillismo, entonces UPB ya solo pata. Ya solo ahí se me oigo, está la corrupción y todas esas cosas. Y entonces, ahora seguimos con estos nombres, ¿verdad? Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Otro aspecto, entonces, el aspecto religioso. Seraías era secretario. Dentro de un contexto bíblico, queridos amigos, aquí estamos encontrando este versículo que se enmarca siempre dentro de este capítulo 8, que celebra las victorias de David, las victorias militares. Porque del 1 al 14 pues, eran las victorias militares. Entonces, Yandé ya celebra de cierta manera porque David orecoman la posibilidad de organizarse. Oñe organiza por una máquina, oñe bueno ya por la institución, institucionalizar. Y todo se mira de un aspecto también religioso, conforme a un plan divino. Ese fue el autor sagrado. Su interés es mostrarnos, porque este es un libro pedagógico. Esta vez mañana ya voy a decir, ya pongan las cosas. Ahora, este capítulo que nosotros estamos mirando, el capítulo 8, es el que detalla cómo Yahvé le está concediendo a David todo el triunfo. De cierta manera le está dando una hegemonía, y en esta hegemonía también podemos mirar esa consolidación dentro de un aspecto geopolítico. Usted dice geografía, y eso quiere decir también la fuerza política sobre los que le están rodeando. Y esto es lo que le permite administrar bien a su pueblo. Porque a ellos por imagina, ya los famosos estamos mejor. Entonces, Catumaña organiza, Yayapó, instituciones. Vamos a decir entonces, queridos amigos, que estamos mejor cuando nuestras instituciones funcionan, cuando hay una buena organización, cuando hay una institución donde cada uno
cada uno oyapona de acuerdo a lo que la institución le está pidiendo. Ah, ¿tú sabes la diferencia? O si no, seguimos siendo tribal. ¿Entienden? Tribal quiere decir que depende simplemente de un caudillo. O vela caudillo, güero sapuca, dale, fulano, yuga, ya polla, dale, te pago y se tereré, dale. Tembiguay. Nosotros tenemos aquí los tembiguay con corbata, tenemos tembiguay con grandes títulos, tembiguay que se van lejos a formarse. Y vale formar, pero ¿ve? Entonces se arrastran por el suelo, ¿verdad? Boya, o te ante un caudillo, ¿verdad? Y bueno, y este versículo entonces, queridos amigos, nos está llamando a una buenísima organización, porque este puede ser el aparato administrativo. Primero nos mostraba un David que dice que él gobernaba con justicia a su pueblo. Esa es la introducción. Para llegar entonces a la justicia necesitamos algo esencial, ¿verdad? Y fundamental. Y después vienen los nombres. ¿Por qué? Y le puso a Joab, hijo de Sarvía, su hermana era Sarvía. Es decir, que este Joab es su sobrino. Había la jefe comandante del ejército. Al otro, a Josafat, le pone ya aquí también como el cronista. Ya de cuál añade de historia, ya cuál añade de identidad, ya yo cuál poner. Y ahora viene el aspecto religioso. El hecho de destacar aquí a Sadoc. Sadoc Sede quiere decir justicia, pero Sadoc, el nombre, es el justo. Y aquí le pone a los hijos, ¿verdad? Aquí le pone a Sadoc verdaderamente como sacerdote, hijo de Ahimelech. Ahimelech, que quiere decir mi hermano. Ajaj Melech, rey, ¿verdad? Ahimelech, mi hermano es rey. Ahimelech. Y entonces, el hijo de Abiatar, también padre de sobra, que es un verdadero padre, padre en abundancia, hijo de Abiatar. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Los nombres como nos invitan, ¿verdad?, a entender ya la teología y detrás de eso también toda una política de gobierno de David en este caso. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. La máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. San Cayetano, llego hasta vos con devoción, traigo en mi alma una plegaria, traigo en mis labios tu canción. Quiero confiarte mis problemas, quiero pedirte protección, vengo buscando tu consejo, vengo a llevar tu bendición. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre, varón de Dios, fuiste el sacerdote, el fiel ministro del Salvador.
justicia y en el amor. Fuiste el padre de los pobres, fuiste el amigo en el dolor. Con tu palabra y con tu ejemplo, guiaste al pueblo hacia Dios. Nos enseñaste a ser hermanos, nos enseñaste a perdonar, nos enseñaste a confiar siempre en nuestro Padre Celestial. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre, varón de Dios. Fuiste el sacerdote, el fiel ministro del Salvador. Que en nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y pan, y que sepamos vivir con Dios en la justicia y en el amor. Llevas en brazos al Dios niño, muestras al pueblo al Salvador, gritas su nombre ante nosotros, solo en Jesús hay salvación. Junto con vos hoy nos sentimos hijos del Padre Celestial, hijos de nuestra Santa Iglesia, fieles cristianos de verdad. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre, varón de Dios. Fuiste el sacerdote, el fiel ministro del Salvador. Que en nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y pan, y que sepamos vivir con Dios en la justicia y en el amor. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre, varón de Dios. Fuiste el sacerdote, el fiel ministro del Salvador. Que en nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y pan, y que sepamos vivir con Dios en la justicia y en el amor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme.
los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y aquí estamos con este versículo. Sadoc, hijo de Ahitub,
y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Seraías era secretario. Entonces, para ya Seraías, ¿qué quiere decir? Yahvé ha prevalecido, dice Ubea. Seraía, Yahvé, ya. Seraía ha prevalecido, es decir, Seraías que está mencionando aquí, dice que era secretario. Esta figura que en hebreo se designa shofer, el famoso shofer, el juez, el escriba, el escribano, un cargo clave en la burocracia real. En la burocracia real. El shofer, el que tiene que juzgar, el que tiene que escribir, el escriba, ¿verdad? Y aquí está nada más y nada menos que Seraía. Yahvé ha prevalecido. Miren un poco que interesante. A Dios siempre como característica esencial y fundamental se le caracteriza y se le define a Dios como Sedek. Dios es Sedek. A hebreo Sedek dice justicia. Dios es justo, es el justo. ¿Entienden? El nombre de Dios, la justicia por excelencia, dice la Sedek. Agua era Sedaía. Yahvé es justo. ¿Y a quién? A Sedaías le están poniendo, queridos amigos, nada más y nada menos que como el shofer. El shofer es el juez, imagínense, el juez. El que va a poner la justicia. El que está haciendo de secretario. ¿Entienden, queridos amigos? Y Seraía quiere decir Yahvé ha prevalecido. Es la justicia de Dios la que prevalece. Calcula, mina se yo que la tera vende más hoy de ya ellos imagina la ideología. Va para la ñanembo eseajina. Va isha gua jueva la ñande ya huerecona. Hamba isha gua jueva la ñande ya huerecona ñande abitebe lleva. Es un lindo parámetro, ¿verdad? Para mirar un poco, preguntarnos y decir nosotros cómo estamos haciendo las cosas. Será ahí ya. Yahvé ha prevalecido. Como shofer, el sefer es el que justamente el libro, ¿verdad? Donde se escribe. Y ahí viene el shofet. Y entonces es el juez el que hace prevalecer. Ahora, este versículo muestra, queridos amigos, cómo tras los conflictos de pelea, de lucha, de arma, aquí David organiza justamente para que no volvamos más a las armas. Aquí David lo que está haciendo es procura todo lo posible para organizar bien, no solo el aspecto militar, no siempre, porque eso no nos da el shalom, no nos da la paz. Yerush Shalom, Yerushalayim, es decir, la ciudad de la paz. Esta es mi capital. Nosotros queremos paz, pero para eso, para poder tener la paz, tenés que organizarte. El sistema de gobierno de David en este caso refleja el ideal teocrático, Theos, Kratos, gobierno de Dios. Baisha Bayan de Yara, por eso hablábamos Sebaot, Elohim Sebaot, Dios de los ejércitos, que es para nosotros el modelo. Año organiza Aisha, los ejércitos celestiales, nos habla así la Biblia. La Biblia te habla directamente del ejército celestial, donde Dios es el general, el que está al frente, ¿verdad?, del gobierno. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que imitar aquí en la tierra lo que Dios está haciendo en cuanto a organización. Queridos amigos, podemos decir que este versículo que estamos viendo aquí, que acá uno, Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes, Seraías era secretario, nos muestra este momento crucial. Este es un momento crucial. En la lista, el hecho de poner a Sadoc junto a Ahimelech se muestra una transición completa entre las casas sacerdotales. La línea de Sadoc representará la legitimidad futura. Sadoc, los saduceos, después vendrá de eso también. Pero es David el que le pone entonces a Sadoc. Este nombre es interesante, ¿verdad? Así se menciona no solamente y meramente una cuestión
funcional, una cuestión política, Sadoc, que viene de Sedek, justicia, ya es ya lleva, Dios, justicia. Y va a pasar de Ahimelech, va a pasar a Sadoc. Y la línea de David va a ser la línea sacerdotal de Sadoc. ¿Verdad? Y desde ahora va a ser la línea legítima la que va a continuar. Tiene una mención aquí teológica impresionante. Apunta al aspecto más bien cultural bajo la voluntad divina. Queridos amigos, esto es demasiado lindo, ¿verdad? Porque en el contexto histórico, si nosotros queremos mirar, este versículo está reflejando y nos está mostrando que David ya ha asegurado todas las fronteras. Ella, y tranquilo, imagina, ya verás cómo la hayan de paz, ya en baretema militarmente. Hemos derrotado a los filisteos, a los amonitas, a los edomitas, a los moabitas, a los arameos. Y estamos en el culmen, ¿verdad? En lo esencial y lo fundamental aquí cuando estamos hablando del capítulo 8 del segundo libro de Samuel. En el ápice, ¿verdad? Estamos ahí bien arriba. Y es aquí en este contexto en que se menciona también a Sadoc y a Ahimelech como co-sacerdote, porque habemos cooperación. Habemos convivencia y cuaína. Y esto ya es una situación bastante interesante, significativa. Porque quiere decir que David es capaz de unir. Así como fue capaz de unir nada más y nada menos que a las 12 tribus, y él está rigiendo sobre toda Israel, las 12 tribus, Coán veía en el aspecto cultural y en el aspecto religioso. Ahimelech, que estuvo durante todo el tiempo de Saúl, a Coán Sedek, entonces Sadoc, de la línea de Sadoc, justicia. Entonces, co-sacerdote. Sadoc proviene de Eleazar, hijo de Aarón, y será la que permanecerá durante el reinado de Salomón. Este será el sacerdocio, ¿verdad? Mientras que Ahimelech, hijo de Abiatar, va a representar la línea de Itamar, otra rama de Aarón también. Y la coexistencia de estos dos, de estas líneas, muestra un periodo siempre de transición, que después habrá, como sabemos, una cierta tensión sacerdotal entre ellos, o sea, en el aspecto religioso. Más adelante, Abiatar será depuesto, y el que va a seguir será justamente la línea de Sadoc. De repente viene Lutero, ¿verdad? Entonces una línea, la línea que no se llamaba todavía, ni se podía llamar católica ni protestante, ¿verdad? No hacía falta. Pero después cuando vienen los que protestan, es decir, Lutero, y después nomás ya comienzan todo el sarambisco, ¿verdad? De la secta, que cada uno puede hacer lo que quiere, es indemado, cada uno lo que interpreta y lo que dice. Entonces, la línea que será depuesta después es la de Abiatar, entonces, y la de Sadoc, es decir, la que introduce aquí David, es la línea que continuará rigiendo después dentro del camino de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Yande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy en este día, jueves 7 de agosto, tenemos del libro de los Números, capítulo 20, del 1 al 13. En aquellos días la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero y el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él, nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible que no tiene grano, ni higuera, ni viñas, ni granos, ni nada que beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro. Delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se le apareció. El Señor dijo a Moisés: toma el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellos ordenan a la roca que dé agua. Sacarán agua de la roca para darles de beber a ellos y a sus bestias. Queridos amigos, esta es la realización de un gran milagro en medio de su pueblo en el desierto. Pero, queridos amigos, siempre hay algo que Nañandé gusta y yema. Ciertamente que hay un sufrimiento, hay una cruz, hay un momento de dificultad por la que pasa el pueblo. Pero fíjense, queridos amigos, en vez que Ñandé, Ñañé, Punúa, lleva ya soluciones, lo que hacemos es comenzar a gritar simplemente, Yaneshi, oh bebé, y entonces peor todavía, porque estamos condenando a estas personas que en realidad se pusieron al frente del pueblo porque Dios los ha llamado. Moisés y Aarón son los grandes representantes del pueblo. Y aquí viene el milagro del Señor. Ante esta súplica, ¿cómo actúa Moisés? ¿Cómo actúa Aarón? Y de nuevo ante la presencia del Señor. La oración: Señor, te pedimos por este pueblo. Y es así como el Señor les habla y les dice: bueno, a través de ti se hará este milagro. Toca esa roca, es decir, toda la naturaleza, todo lo que nosotros tenemos, queridos amigos, a disposición y que Dios nos ha regalado, es fuente de vida. El agua significa la vida. Ahí te doy, te ordeno. Ordena a la piedra, ordena a esa roca que dé agua y que alimente, que dé vida a todo este pueblo. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Era todavía de noche cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo. Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isaac: ¿a qué edad
Átame, átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar, a quedar, a quedar. Átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Átame, átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Venid y ved la fe sobre la tierra. Venid y ved la fe sobre la tierra. El Padre que sacrifica a su Hijo y el Hijo querido que le ofrece su cuello. A quedar, a quedar, a quedar, a quedar, a quedar. Átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Átame, átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8. El versículo que hoy subrayamos es el 17. Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes. Habla la coexistencia de las dos corrientes, de las dos vertientes. David entonces tiene una capacidad enorme, ¿verdad?, de unir estas fuerzas. Qué interesante sería, ¿verdad?, upear realmente por eso que el Mesías tiene que ser hijo de David. Porque David es el que representa, imagínense, la unión de todas las tribus. La unión, el aspecto religioso. Esa pelea o ese fanatismo que había por la cuestión religiosa. Y así sucesivamente. Después, todo eso en el camino, ya con Salomón, se irá conjugando todo eso, ¿verdad? Abiatar ya quedará de lado y continuará verdaderamente la línea de la justicia, Sedec. De ahí viene la línea de Sadoc, ¿verdad? Bueno, ahora en el aspecto cultural y antropológico, queridos amigos, aquí en el antiguo Israel, el papel del Cohen es el sacerdote. No era simplemente realizar rituales, sino que el sacerdote de por sí era el mediador entre Dios e Israel. La figura sacerdotal tenía entonces un poder político por una parte y por otra parte un poder religioso. Y participaba justamente del consejo real. Y era el consejero number one, el aspecto sacerdotal. Queridos amigos, cuando se gusta formal, dice, con la política cueros en duda, porque lo que menos quieren hacer es escuchar a la iglesia. Los que menos quieren hacer. Hablen de los angelitos, ustedes hablen de no sé qué cosa. En cada cupé, cuántas veces se dicen las cosas, ¿verdad?, como tienen que ser, que no estamos bien. Y entonces queremos hacer esa dicotomía, esa separación luego directamente, como si fuese que el ciudadano, el hombre, es una cuestión separada. No. Si vos verdaderamente vivís tu encuentro con Dios, lo vas a tener que vivir con tus hermanos, en tu trabajo, en tu familia, en las cosas de la polis, ¿entienden? Apenas con la política. O sea que ñandé o faltaba ñandé la yacarumía, ya huye la poroto lleva, ya huye algo que nos haga pensar un poco. Ya estudié la filosofía ética y moral, o mira, oye, pea pala colegio, ¿cuál es? Además, yo vivo donde la ya calculamita y vamos a tener sentido crítico, donde ya cómo hay hoy. Hoy copada ñandé ahí te enviguay, aún mía la convenía, pues, a los grandes, ¿verdad? Bueno, entonces, miren que aquí el sacerdote era el number one en cuanto al consejo, el consejero del rey. Por lo tanto, aquí vemos a dos sacerdotes. Estamos de la de Abiatar y el de Sadoc. Y era algo inusual. Esto nunca había sucedido. Porque más no entendéis que es la imbarete, veo pues está ya otro listo, chau che. Y sin embargo, esto está demostrando ese liderazgo que tenía David, ¿verdad?, con la fuerza de su monarquía. Porque él unifica las tribus y también unifica el aspecto religioso. Por lo tanto, la coexistencia, o sea, el estar juntos, Sadoc y Ahimelech, indica una realidad cultural que aquí se irá transformando poco a poco, es decir, para dar posibilidad a todos. Sería lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, híbrida, el virtual por una parte y presencial por otra. Modalidad híbrida, ahí la gente, híbrida. Las dos posibilidades. Pero de esta manera se evitaban las rupturas sociales. O sea que David calcula poner, ¿no? A ver, y vamos a ir. No vamos a entrar en un fanatismo, sino que vamos a buscar los elementos claves y detrás de esos elementos claves, Este entonces, además de un gran líder, así como se nos presenta a David, entonces, queridos amigos, quiere decir que David es una persona con una capacidad impresionante de ¿qué cosa? De liderazgo. Porque unir las fuerzas no es fácil. El pueblo se daba cuenta, ¿verdad? Percibía enseguida a los sacerdotes como herederos de lo que se llama el Kadosh, ¿verdad? La santidad,
kedushá, se dice eso en hebreo, ¿verdad? El kedushá. Son los sacerdotes el que te indican el kedushá. El rey tenía que santificar, pero ¿cómo va a santificar? Y ahora justamente dando la posibilidad también el aspecto religioso para que se pueda hacer un camino de santidad. Porque santidad quiere decir entendernos, querernos, trabajar juntos, respetarnos, ¿entiendes? Veo la Keshuda, de Kadosh. Kadosh quiere decir santo, ¿verdad? Entonces aquí David es el que da esa posibilidad para hacer una transición y para ir uniendo los valores de un encuentro personal con el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El diligente mensajero llevaba apuradamente el recado hacia el Hospital de los Incurables de Venecia, y por la niebla baja y su premura no vio la reja caída con las puntas aceradas en forma de flechas hacia arriba. Pisó una de ellas y lanzó un agudo grito de dolor porque le había traspasado el pie, desgarrado la carne, destrozado el talón y como pudo alcanzó a llegar al hospicio, en donde fue atendido rápidamente, pero la herida se infectó. Y con el paso de los días fue adquiriendo un color negruzco que a todas luces presagiaba una gangrena cuya única forma de detenerla era amputándole la pierna, de acuerdo con el dictamen de los médicos. Y decidieron hacer la operación, pero antes le pidieron autorización a su superior, el padre Cayetano, quien le rogó que la aplazaran hasta el día siguiente, a lo cual accedieron los galenos. Entonces el sacerdote se quedó al lado del enfermo, empezó a orar fervorosamente, a secarle el sudor de la frente, a bajarle la fiebre aplicándole paños fríos y a consolarlo dulcemente cuando el dolor arreciaba. Al retirarse en la noche, todo el personal del hospital le desató la venda, besó su herida, trazó sobre ella la señal de la cruz y se lo encomendó a la Santísima Virgen, se sentó en el suelo y se durmió. Antes de que amaneciera, se escabulló de la habitación y cuando los médicos lograron llegar a primera hora para comenzar la intervención, el pie estaba curado y no quedaban trazas de herida alguna. Cayetano de Tien, nacido el 1 de octubre de 1480 en Vicenza, Italia, era hijo del conde Gasparo di Tien, que murió en batalla cuando el niño contaba 12 años, por lo que su madre María da Porto se encargó de formarlo cristianamente y luego lo inscribió en la Universidad de Padua, de la cual egresó como doctor en teología, derecho civil y canónico. Dada su inteligencia, conocimiento y diplomacia, fue nombrado por el Papa Julio II como su secretario privado y protonotario apostólico, y gracias a su gestión se resolvió un viejo litigio político entre la Santa Sede y la República de Venecia y normalizaron sus relaciones. Al morir el pontífice renunció, retomó sus estudios y 3 años después, en 1516, recibió la ordenación sacerdotal. A continuación fundó la Cofradía del Amor Divino, una asociación de clérigos que pretendía renovar el carisma de los sacerdotes y prepararlos para enfrentar la Reforma protestante. Luego viajó a Vicenza, en donde abrió el Hospital de los Incurables, en el que asistía personalmente a los enfermos y especialmente a los infectados por la lepra o las enfermedades venéreas. Dada la laxitud del clero, volvió a Roma en 1523 para combatir esa lacra y encontró la fórmula en la fundación de los clérigos regulares en compañía del obispo Gian Pietro Carafa, quien más adelante fue elegido papa con el nombre de Pablo IV, y en su regla dejaron claros sus votos de pobreza, castidad y el sagrado precepto de no recibir donaciones ni dádivas, ni pedir limosnas, aceptar solamente ayudas espontáneas y emplear su tiempo exclusivamente en la oración y el trabajo incondicional con los pobres y los enfermos.
La orden fue aprobada por Clemente VII en 1524. Después de entregarle el gobierno de la congregación al obispo Carafa, viajó a Nápoles, una ciudad caótica a la que poco a poco fue encauzando hacia Cristo con su austeridad ejemplar, su predicación penetrante y su incondicional servicio a los pobres, a quienes mediante la fundación de los Montes de Piedad o Montepíos les dio la oportunidad de acceder a préstamos con mínimos intereses y en su condición de líder religioso trató de apaciguar al pueblo que se levantó contra el soberbio virrey Pedro de Toledo y de hacer entrar en razón a este que quiso introducir la Inquisición para utilizarla contra sus opositores. En vista de que no logró nada, San Cayetano en oración ofreció su vida a Dios para salvar a Nápoles de la guerra e inmediatamente enfermó en la tarde del 7 de agosto de 1547. Ese día, a los 77 años, entregó su alma a Dios. Y al otro día, mientras la multitud velaba a San Cayetano, milagrosamente se firmó la paz entre el virrey y los representantes del pueblo. San Cayetano fue canonizado en 1671 por el Papa Clemente X. Por eso hoy, 7 de agosto, día de su festividad, pidámosle a San Cayetano que nos enseñe a entregarnos sin reservas a la misericordia de Dios. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Los nombres: Sadoc, hijo de Ahitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes, y Seraías era secretario. Queridos amigos, el hecho de el sacerdote, el Cohen, aparece para referirse ¿a quién? A Sadoc y Ahimelech, estos dos, Sadoc y Ahimelech. Y el Cohen deriva probablemente de una raíz que significa mantenerse firme frente al altar. Eso, el Cohen, el que se mantiene firme frente al altar. Y era aquel que se mantenía en pie ante Dios en representación del pueblo. Ahí en la carpa frente al altar. Y estos oficios, queridos amigos, eran oficios hereditarios, que pertenecía ¿a quién? Que pertenecía a la tribu de Leví, ¿se acuerdan? Y de ahí viene el nombre de Kadosh, que es santidad. Son los que tienen que llevar adelante este oficio, porque están representando. Miren que es interesante, porque con David se va institucionalizando, decíamos. En realidad, aquí la figura, ¿verdad? La figura en la institución religiosa del, decíamos, Kedushá, que es la santidad. El Kedushá lo hacía el sacerdote a través del ritual, pero el sacerdote tenía una figura de mediación siempre, mediación entre Dios y los hombres, entre Dios y la política, entre Dios y la identidad del pueblo. Es decir, siempre el profeta y el sacerdote en su función incluso apareció siempre en la Biblia por encima del rey y de todos los demás. Por eso que siempre después, ¿verdad?, en la interpretación, en la exégesis, uno se da cuenta que el sacerdote
está por encima. Ni el mismo sacerdote puede decir, Shela mandá, Shela ikuapa, shepeamo. No. El sacerdote por eso es el Cohen que está frente al altar. Y frente al altar quiere decir que yo soy un mediador. Está haciéndonos recordar a Aarón y a Moisés, los dos sacerdotes por excelencia. Y así entonces, queridos amigos, cuando nosotros estamos recordando a estos dos, David lo que quiere es de nuevo unificar. Por la cuestión de Dios. Esto es un gran acapete para nuestra sociedad. Es un gran acapete también para todos nosotros, ¿verdad? Que nos dividimos y que cada uno, sobre todo, aparece uno ahí, qué broreí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque justamente no estamos haciendo un camino pedagógico. Moñan de ella y Yuhula verdaderamente hoy estudiar la Biblia, por ejemplo. A mí pedimos a la protestante, cuál la Biblia, me hago repetirte las ella, bebé, y peor todavía, interpretan como quieren. Y dicen, ¿por qué dice y por qué está escrito? No, tranquilo. Ya ando una ya es ana anila ya bueno sapucaintela ya el contexto histórico, el contexto político, el contexto antropológico, el contexto psicológico, el contexto social. Están bien. A mí hago años y años, ya pueda ya estudiar y quemar pestañas, ¿entienden? Y no improvisar. A mí la ñandera y página. Esa o faltañan de ahí en el aspecto religioso nos falta institucionalización. Eso no son instituciones, por eso se le llama sectas, o por eso se le llama protestante, porque protesta contra aquello que es fundamental y elemental para el caminar de la sociedad. A con la David y esa lleva, entonces no llega, pero ellos llaves, Sadoc y Ahimelech, y procura unir, y justamente los va llevando hasta que los une y después ya queda solamente la línea de Sadoc. Que es justamente porque Sadoc quiere decir justicia. Sadoc quiere decir el Dios de la justicia. Y de ahí viene el nombre, ¿verdad? De Sadoc, que va a continuar esa línea. Entonces, queridos amigos, cuando estamos mirando los elementos de enseñanza que hoy vemos, son justamente los elementos de institucionalización del reino. Lo primero luego. Entonces este versículo muestra cómo David formaliza, ¿verdad?, su gobierno, estableciendo una jerarquía que nos ayuda a institucionalizar lo que viene a continuación. Queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.